Está en su boletín, pero también está en Romanos capítulo 4, en un tema que le he puesto, en una pregunta más bien que vamos a estar respondiendo el día de hoy. ¿Cuántas formas hay para ir al cielo? ¿Cuántas formas hay para la salvación? ¿De qué maneras el ser humano puede alcanzar la salvación? Así es que vamos a leer juntos la palabra de Dios en Romanos capítulo 4. Quisiera predicar de todo el capítulo, pero solo vamos a leer del 4, del 1 al 13. Así es que leemos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lea conmigo: ¿qué diremos pues? ¿Qué ha encontrado Abraham, nuestro progenitor según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando él circuncidado o incircunciso. No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Amén. Siéntese, por favor. ¿Qué significan todas estas cosas tan complicadas? Es bastante complicado, pero la palabra de Dios es bastante clara. La Escritura empieza hablando en este texto de la justificación de Abraham. Yo quisiera decirte rápidamente que la justificación de Abraham tiene un significado muy especial. Para la Biblia, justificación significa por lo menos tres cosas. Déjame te las comparto. Mira, ya te mandé, no tomes notas, y bueno, si quieres toma nota, pero ya te mandé por WhatsApp, te mandé el sermón, este sermón que está en la pantalla. Lo mandé a WhatsApp en el Encino. Así es que ya está esto que está en la pantalla en tu teléfono. Si tú lo quieres abrir, ábrelo. Pero déjame te explico rápidamente. La justificación significa por lo menos tres cosas. Significa, número uno, y lo va a hacer ahí, lo va a mirar ahí en la pantalla tan pronto como lo pongan: tener paz con Dios a través del perdón. Cuando la Escritura en esta sección de la epístola de los Romanos la tengo que explicar, porque son temas teológicos a veces bastante confusos y profundos a la vez. Yo le compartía a la clase de las 10 de la mañana que la palabra de Dios es, decía Karl Barth, un teólogo alemán, decía que la palabra de Dios, la Biblia, es tan sencilla que un niño que sabe leer puede saciar su sed con las aguas tranquilas de la palabra de Dios. Pero es tan profunda esta misma palabra de Dios
que los más grandes pensadores se han ahogado o se pueden ahogar en la profundidad de sus aguas. Hay cosas un poquito difíciles de comprender, por eso estoy tratando de explicar que en esta sección de la palabra de Dios, justificación significa tener paz con Dios a través del perdón. Justificación, Abraham fue justificado, significa que Abraham recibió la entrada al reino de Dios a través de la fe. En otras palabras, justificación específicamente en esta sección de la palabra de Dios significa ¿qué cosa? Dígalo conmigo: salvación. Lo mira en la pantalla, salvación, ¿de acuerdo? Así es que cuando nosotros estamos leyendo este texto, nos podemos dar cuenta de que la palabra de Dios está hablando de cómo la gente puede alcanzar la salvación. Así es que la justificación, también lo compartí hace un par de semanas, fue necesaria. En otras palabras, dicho de otra manera, la salvación fue necesaria, o la justificación fue necesaria, porque el ser humano en general, desde Adán y Eva, ha escogido vivir en la mentira y en la condenación. ¿Por qué era necesario que Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario? Porque el ser humano ha escogido vivir en la mentira y en la condenación. ¿Por qué es necesaria la justificación? Porque todo ser humano nace con la inclinación al pecado. Todo ser humano nace con una inclinación al pecado. Tú miras a los 2, 3 niños pequeñitos jugando, todavía son bien inocentes, pero ya se están peleando por los juguetes. ¿Sí o no? Ya se están empujando el uno al otro. Ya empiezan a ser protectores de las cosas materiales. Todo ser humano nace con la inclinación al pecado. Por lo tanto, el ser humano, fíjate bien, debido a esa inclinación al pecado, el ser humano ha negado a Dios. Perdón, ahí le falta una H a la palabra A. El ser humano ha negado a Dios. El ser humano se ha hecho idólatra. De hecho, la religión más grande del mundo es precisamente esa, ¿sabías? La idolatría. Es la religión más grande del mundo, se le llama fetichismo. Es poner la confianza en objetos materiales, es poner la confianza en un cuadro que esté pegado en la pared, aunque sea de un santo, inclusive la Biblia. Apenas acabo de visitar una familia y cuando yo llegué a visitar esta familia, todos estaban gritando, estaban discutiendo, y yo cuando toqué la puerta les dije: este es un buen momento para venir, o si gustan regreso en otro momento. Me dijeron: no, pásele, ya está aquí, pásele. Entonces le pasé y la señora veía, en principio de cuentas, había un ambiente oscuro en ese hogar. ¿Sabes a qué se adoraba en ese hogar? Se adoraba a la Santa Muerte. Y tenían ahí el cuadro ahí grandote, bueno, escondido allá atrás como un pequeño altar de la Santa Muerte. Eso es idolatría. Pero también es idolatría idolatrar la Biblia. Esta misma mujer me dijo: yo adoro la Santa Muerte, sin embargo tengo mi Biblia ahí a un ladito, y cuando me siento que estoy un poquito estresado voy y la toco. Y ya, cuando la toco ya siento yo algo. Es idolatría también eso. Al único que le debemos la adoración y la confianza es al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que el ser humano ha negado a Dios, dice Romanos 1:18, el ser humano se ha hecho idólatra, el ser humano se ha pervertido sexualmente, ha decidido vivir una mentira, ha decidido vivir en la condenación. Lo dije claramente y lo repito: LGTBQ+, porque hay más de 50 diferentes géneros sexuales. LGBTQ+, la palabra de Dios dice claramente que escogieron vivir la mentira, escogieron vivir en pecado. Es pecado, están en pecado. No importa lo que la ciencia diga, no importa lo que la cultura diga, todo ser humano nació con la inclinación al pecado, pero no significa que todo ser humano tiene el derecho para cometer el pecado según la inclinación que tenga. ¿Estamos claros? Al que le gusta robar, es pecado robar. No importa que usted haya nacido con la inclinación a robar. El que es chismoso, no importa que usted diga: es que Dios así me hizo chismosito. Usted está pecando, es un pecador. ¿De acuerdo? Y el ser humano, tristemente, ha desarrollado una maldad sin límites. El ser humano ha desarrollado una maldad
sin límites. Algunos de los estudiantes que Dios me permitió compartir un poquito de enseñanza hace un par de años durante la pandemia, me estaban compartiendo que en Ecuador, los estudiantes me compartían en Ecuador que había subido el nivel de abuso sexual para con los niños durante la pandemia. ¿Por qué? Porque estaban en casa. ¿No te parece que la maldad humana no tiene límites? Es triste, ¿no es cierto? En el nombre de la justicia, en el nombre de Dios inclusive, se han matado y se han abusado de un montón de gentes. El holocausto judío fue una desgracia para la humanidad. El comunismo es una desgracia para la humanidad. Más de 500 millones de personas murieron por el comunismo en el siglo XX. Más de 500 millones de personas fueron asesinadas por el comunismo. ¿Por qué? Porque la maldad humana no tiene límites. Cuando el ser humano decide alejarse de Dios, la maldad humana no tiene límites. Pero te cuento un poquito más en relación a por qué Pablo está enseñando la importancia de la justificación. Te cuento un poquito más. Te cuento que los judíos creían y todavía creen que la salvación se alcanzaba a través de guardar la ley de Moisés. Llegó un momento en el que Dios llamó a Moisés. El pueblo estaba esclavizado en Egipto. El Señor, fiel a su promesa, los quería liberar, les quería dar libertad. Llama a este libertador llamado Moisés, y para poder gobernar al pueblo, para poder dirigir al pueblo, para poder mantener al pueblo alejado del pecado, Dios le dio no solamente las tablas de los 10 mandamientos a Moisés, pero junto con ello le dio a Moisés más de 600 leyes que el pueblo debería de guardar. ¿No es cierto? Más de 600 leyes que el pueblo debería de guardar. Algunos dicen que son 613 leyes, otros dicen que son más de 670 leyes que el pueblo debería de guardar. ¿Para qué se le dio la ley? Se le dio para que lo mantuviera unido con Dios, en comunión con Dios, en santidad, en obediencia a Dios, y para que lograran llegar a la tierra prometida allá en Israel, porque estaban en Egipto. Entonces los judíos creían y todavía creen que ellos se pueden salvar a través de las obras de la ley, a través de obedecer la ley de Moisés. Y Pablo viene y les reitera a ellos que la salvación no viene por guardar la ley de Moisés. En este mismo capítulo 14, Pablo reitera que la salvación no se puede alcanzar a través de guardar la ley de Moisés. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 14 al 15, porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Dicho de otra manera, no se puede alcanzar la salvación a través de la ley. No se puede alcanzar. Ya nos habló nuestra pastora reverenda Alma la semana pasada que la salvación no se puede alcanzar bajo la ley. Estamos ahora bajo la gracia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué será que no se puede alcanzar la salvación a través de ser obedientes a Dios? ¿Por qué no se puede alcanzar la salvación a través de la obediencia a Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted que no se puede alcanzar la salvación a través de guardar la ley? Porque en algún momento, si usted pusiera la confianza en guardar la ley, en algún momento la va a quebrantar, ¿no es cierto? Y si la va a quebrantar, ¿cuántas leyes necesita quebrantar para que usted sea culpable? Una sola, ¿verdad que sí? Una sola. Cuando usted está manejando su carro, una sola luz roja que se pase ya lo convierte a usted en una persona que está manejando, ¿cómo se dice la palabra? Ilegalmente.
Ya es una violación a la ley. No tuvo que haber quebrado toda la ley, solamente una sola, y ahí le llega por correo, si es que no lo ve un policía, y si es que estaba en una camarita allí poniéndole la fotografía, ahí le llega por correo sus $500 de multa. O más. ¿No? Y usted cuando le llega el ticket va a decir, gloria a Dios. No, de ninguna manera. Va a decir, ¿por qué yo, Señor? Why me, Lord? Por la ley no se puede alcanzar la salvación. Usted conoce que hay grupos sabáticos. Yo en un tiempo fui sabático. Y cuando con humildad lo digo, ¿verdad? Dios en su gran misericordia acercó el evangelio a mi corazón, a mi vida, para poder entender que si yo hubiera alcanzado la salvación a través de guardar la ley de Dios, los mandamientos, ¿usted cree que hubiera sido necesario que Cristo hubiera venido a morir en la cruz del Calvario por mí? Entonces yo pudiera decir, como yo guardo la ley, entonces ya tengo la salvación, y sería una situación muy arrogante de mi parte. Porque ¿quién puede guardar la ley? Nadie puede, nadie ha podido, nadie podrá. ¿No es cierto? Nadie ha podido, nadie puede, nadie podrá. Pero entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué? ¿Por qué es importante la ley? ¿Para qué sirvió la ley? Le tendríamos que seguir preguntando a Pablo. ¿Para qué sirvió la ley de Moisés? Si a través de esa ley la gente no alcanza la salvación, ¿para qué sirvió la ley de Moisés? Y la palabra de Dios dice claramente, no lo busque, escúcheme, en Gálatas 3:19 al 24. Entonces, ¿para qué existe la ley? Dice Pablo en el verso 19, fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, es decir, de salvar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes de que viniera la fe, es decir, Jesucristo, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, o nuestro ayo, como dicen otras Biblias, o nuestra niñera, o nuestra babysitter, como se dice en inglés. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo la babysitter, ya no estamos bajo ningún tutor, ya no estamos a través de la ley. ¿Cuántos de ustedes tuvieron niñeras para sus hijos? ¿Alguien puso a sus hijos con niñera? Sí, los tuvimos que hacer, ¿verdad? No teníamos otra alternativa algunos de nosotros y los pusimos con la niñera. ¿Quién tenía la autoridad mientras el niño estaba con la niñera? La niñera. Y cuando llega mamá o cuando llega papá, ¿ahora quién tiene la autoridad? Papá y mamá. Papá y mamá. ¿A quién deben obedecer ahora? ¿A la niñera o a papá y a mamá? Lo mismo sucede con la ley. Mientras Jesucristo no venía, ¿a quién tenían que obedecer? A la niñera, a la ley. Pero una vez que llega Jesucristo, ¿a quién obedecemos? A Jesucristo. ¿Significa que ya no exista ley? No, todavía hay ley. Pero ¿sabe cuál ley existe? La de Jesucristo. Cada que Jesucristo dice vayan y háganlo, es una ley, tenemos que obedecer. Cada que Jesucristo dice ámales aún a tus enemigos, ¿qué tenemos que hacer? Amarles.
Es una ley. Estamos entonces, no significa que no estamos bajo ninguna ley, no significa que tenemos licencia para pecar, significa que estamos bajo la ley gloriosa del reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, por eso es que la ley fue importante, porque mientras Jesucristo no venía, se necesitaba a la niñera para que guiara a la gente. Esto es lo que creía el pueblo de Israel, en eso creía y cree todavía, que la salvación se alcanza a través de la ley. Mi pregunta es, ¿cómo cree usted que la gente dice o la gente piensa que se puede alcanzar la salvación? Antes de que te vayas a la siguiente, por favor, vete para atrás. Bueno, ya lo pusiste, ¿verdad? ¿Cómo cree la gente que se alcanza la salvación? La mayoría de la gente, aún dentro de las iglesias cristianas, aún dentro de todo lo que se llama cristianismo general, universal, como le quieras llamar, siendo buenos, pero ya lo dijiste seguramente la semana pasada, pero no hay bueno, solamente uno, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo se alcanza la salvación? Ahora sí, según la gente, según mucha gente dentro del cristianismo, según los musulmanes, según los budistas y según la mayoría de los cristianos, se alcanza, según ellos, a través de las buenas obras. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Exactamente, hermana, porque la gloria, escúchame bien, la gloria de la salvación solo le corresponde a Jesús. No a ti, no a mí, no a nadie. Los musulmanes creen que la salvación se encuentra a través de hacer buenas obras. Esto lo tomé yo directamente del website de los musulmanes. Ellos creen que aquellos que hacen las cosas buenas o cosas buenas entrarán al paraíso, y aquellos que hacen cosas malas serán perdonados si es que buscan el perdón, o serán castigados en el infierno. En otras palabras, la religión musulmana, que es la segunda religión más grande del mundo, y que en cualquier momento, tristemente, si la iglesia no despierta, en cualquier momento la religión musulmana va a sobrepasar al cristianismo. Ellos creen que una obra buena cancela una mala. Es decir, tengo la chance de hacer 3 cosas malas, pero si hago 4 ya me repuse y ya quedé bien. Una obra buena cancela una obra mala. El budismo, también lo tomé directamente del website del budismo, creen que porque tú puedas entender de dónde viene tu propia maldad, es decir, si tú estás en ignorancia, tú vas a ser un pecador. Pero cuando tú entiendes que dentro de tu subconsciente se está produciendo el pecado, entonces tú escoges, tú tomas el poder de escoger entre lo bueno y lo malo. Y cuando escoges lo bueno, dicen los budistas, entonces vas a subir a este nivel que se llama nirvana. Me parece que esa es la palabra correcta, ¿no es cierto? Vas a llegar a ese estado de salvación, digamos. Y la mayoría de los cristianos han escuchado esta frase: ya se murió el vecino, tan buena persona que era, ya pasó a mejor vida. ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos dicho? Eso es un error, porque nadie se puede salvar por sus buenas obras. Yo no puedo decir que soy inocente de robo si me robé $1 o 1 centavo. No necesité robarme $1.000.000, ¿no es cierto?, para que yo me convierta en un ladrón. Un solo penny, un solo dólar que me haya robado automáticamente me convierte en ladrón. Un solo pecado automáticamente me convierte en pecador, y por lo tanto no se me permite, porque soy pecador, entrar en el reino de los cielos, porque el Señor es santo, santo, santo. No puede haber una mancha de pecado en frente de la presencia de Dios. Te pregunto, ¿has cometido algún pecado? A lo mejor te debía haber preguntado, te pregunto, ¿has cometido muchos pecados? Porque hemos cometido muchos pecados. La mayoría de los
cristianos, sean católicos, sean protestantes o sean evangélicos, piensan que ser una buena persona los convierte en automáticamente en personas que ya son justificadas, es decir, que ya son salvas y que por lo tanto cuando mueran se van a ir al reino de los cielos. Pero la verdad no es así. Yo estaba en mi autobús, manejaba autobuses para poder ir al seminario, era un school bus driver para Garden Grove, y en septiembre, el 11 de septiembre del 2001, ¿tú te acuerdas qué pasó? Estoy listo para salir con mi autobús y mi corazón se quebrantó cuando los noticieros estaban diciendo: estamos siendo atacados en este momento, y cae la primera torre gemela de Nueva York y minutos después la segunda torre gemela. Los del noticiero en la radio estaban llorando al mismo tiempo que estaban dando la noticia, al mismo tiempo. Y los primeros que corrieron a auxiliar a esa gente del edificio, ¿sabes quiénes fueron, no es cierto? Fueron los policías y los bomberos. Y fueron y entraron y trataron de sacar a cuanta más gente pudiera. Pero vino la segunda caída de la torre gemela y cayó, y muchos bomberos y policías murieron en ese momento. Surgió la pregunta: ellos fueron a hacer un acto bueno y murieron cuando estaban haciendo ese acto de salvación para la gente, pero murieron. La pregunta es: ¿para dónde fueron cuando murieron? ¿Fueron para el cielo o fueron para el infierno? Les pregunto a ustedes: ¿para dónde fueron? ¿Para dónde fueron ellos? Hicieron cosas buenas, murieron dando su vida por otros. ¿Para dónde fueron esas personas? Bueno, es una pregunta capciosa, es una pregunta difícil, porque la respuesta se encuentra: fueron a donde ellos decidieron ir según su propia fe. Si pusieron su fe en Jesucristo como Señor y Salvador antes de morir, fueron al cielo. Si nunca pusieron su fe en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si nunca pusieron su fe en nuestro Padre Celestial, desafortunadamente fueron ¿a dónde? Ya sabe usted a dónde. Porque la salvación no se alcanza a través de hacer buenas obras. No es por obras, decía nuestra hermana, para que nadie se gloríe. Qué difícil es esto que le estoy diciendo, a lo mejor para algunos, ¿no es cierto? Qué difícil a lo mejor para algunos de nosotros, pero es importante entenderlo. Es importante entender que nadie puede salvarse a sí mismo con buenas obras. Hay otras personas que creen que van a alcanzar la salvación a través de creer en objetos que ellos mismos han creado. De hecho, la palabra fetichismo es una palabra francesa que significa, o es el arte de hacer cosas manuales. Eso es el fetichismo. Y muchas personas piensan que si se consiguen esta cosa que le llaman la Santa Muerte, van a estar seguros y van a estar salvos. Qué cosa más terrible y qué confusión tan grande. Hay personas que creen que si ponen sus manos en algún objeto van a alcanzar la salvación. De hecho, cada musulmán se le requiere o se le pide que por lo menos una sola vez vaya a la Meca a tocar esa piedra que está allí, ¿no? Hay una piedra ahí, es muy importante, que aparentemente bajó de un meteorito, y ese es un lugar santo para ellos. Entonces hay personas que creen que van a irse al cielo porque son buenas personas, y hay otras personas que piensan que se van a ir al cielo a través de creer en objetos creados, en la idolatría, en todas estas religiones misteriosas, en todas estas religiones del vudú que hacen tantos fetiches, tantas cosas manuales. Pero ¿no te parece ilógico que tú creas, que tú formes algo? Aún esa cruz que está allí, ¿quién hizo esa cruz? ¿Dios la hizo o la hizo un ser humano? Es obvia la respuesta. La hizo un carpintero. Esa cruz apunta a un carpintero, y la gente puede hacer una cruz y adorar la cruz y decir: esta cruz es la que me va a salvar. ¿Cómo se llama eso? Idolatría o fetichismo. Porque como algo que tú hiciste con tus propias manos va a tener el poder de salvarte. Y sin embargo, esta es la religión más grande del mundo.
No es el cristianismo, es esta religión, la más grande del mundo, el fetichismo. El hacer tus propias cosas para adorarlas, para confiar en ellas y pensar que estas cosas que formaste tienen poderes sobrenaturales. Aunque no es parte, lo he explicado muchas veces, no es parte de la doctrina católica, pero sí es parte de la práctica de la fe católica, donde construyen con sus propias manos santos, vírgenes, y la gente se arrodilla y les adora, les venera es la palabra, pero venerar no significa adorar. Pero es triste el ver que la gente crea un artefacto con sus propias manos y luego pone la confianza en ese artefacto como si ese artefacto tuviera algún poder. De tal manera que crearon la pulsera esa no sé de qué cosa, un escapulario cargaba en mi cuello. Yo pensaba que este escapulario tenía poderes para cuidarme. Pero todo esto es producto de la ignorancia, ¿no es cierto? Porque como un artefacto hecho con la mano del hombre va a tener poderes sobrenaturales. Ningún artefacto tiene poderes sobrenaturales. Una piedra es una simple piedra. Un pedazo de madera es un simple pedazo de madera. ¿Cuántas formas entonces hay para ir al cielo? ¿Cuántas formas entonces hay para ir al cielo? ¿Cuántas formas hay para ir al cielo? Y la respuesta es una sola. Una sola forma. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios. Fíjate bien, versículo 3 del capítulo 4 en tu boletín dice la palabra de Dios, pues la escritura dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Repite conmigo: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa justicia? Otra vez, ya lo dije al principio, significa salvación, significa tener paz con Dios, significa el tener acceso a la vida eterna. Significa tener acceso a la vida eterna. También la palabra de Dios dice más abajo en el versículo 13, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo, es decir, de que tendría la salvación, no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Cuántas maneras hay para la salvación? Hay una sola manera, y esa manera es a través de la fe. ¿Cómo se salvó Abraham? A través de la fe. ¿Escuchó Abraham hablar de Jesucristo en algún momento? No. A lo mejor lo alcanzó a mirar por ahí en algún texto, se compartía la palabra de Dios de manera oral, ¿no es cierto? Dios seguramente en algún momento le puso en su corazón esa esperanza de un redentor. Pero Jesucristo conoció a Jesucristo. ¿Abraham conoció a Jesucristo? No. Pero puso su fe ¿en quién? En el creador del universo, y eso le fue contado por justicia. Puso su fe en Dios. ¿Cómo alcanzan la salvación aquellos que nunca han escuchado hablar de Jesucristo? A través de poner su confianza en el creador del universo. No adorar imágenes, no adorar artefactos, rendirse y someterse al Rey del universo. Y Dios va a honrar esa fe. Y escúchame bien, esto es difícil de creer, pero así lo dice la palabra, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente ¿quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no oyeron hablar de Jesucristo? Bueno, este Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, esta salvación que se logró en la cruz del Calvario, es aplicada a todas aquellas personas que pusieron su fe en el Dios del universo, en el creador del universo, como lo hizo Abraham. Porque no había cristianos en el tiempo de Abraham, ¿sí? ¿Verdad que no había cristianos todavía? Todavía no había cristianos. Elías, Enoc, Moisés, todos creyeron en el gran Dios del universo, nuestro Padre celestial, en el dador de la vida, en el dador de la salvación. ¿Habrá salvación en algún musulmán? Sí, si puso su confianza en este Dios del universo. ¿Habrá salvación en otras religiones? Sí, si pusieron su confianza en este Dios del universo.
Y este Dios del universo busca la manera de acercar a estas personas a la fe y a la familia de la fe. Te cuento de este musulmán que nos platicaron en el seminario, de este muchacho que sentía que había algo más que Alá, algo más que el Qur'an, algo más que el Corán, no Qur'an, el Corán. Sentía él que había algo más que la religión le estaba enseñando. Sentía una necesidad de honrar a este Dios del universo, no a Mahoma, a este Dios del universo. Y dice que se salía de estar de este círculo donde estaban toda su familia musulmana, y se iba y se sentaba ahí a mirar cerca de una montaña, y veía la montaña, y él decía: hay algo más. Yo tengo necesidad de este Dios creador del universo. Y ante esa necesidad, ¿qué hizo este Dios del universo? Se acercó de manera milagrosa a su vida. Le puso unos sueños, que venían unas personas que traían un libro, y que en ese libro se encontraba la verdad de quién era ese Dios del universo, y que ahí se encontraba en ese libro el camino para la salvación. Y él, sin todavía tener relación con nadie ni con la Biblia, tomó la decisión de salir de su casa y dijo: yo tengo que ir en busca de ese libro que Dios me está hablando en mi sueño. Dios puso en su corazón, lo guió, llegó a una comunidad que era una comunidad cristiana, y para la gloria de Dios le hablaron de la salvación a través de Cristo Jesús. Es decir, cuando uno pone la fe en nuestro Padre Celestial, en el Creador del universo, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Abraham le creyó a Dios. Hermano y hermana, ¿has creído a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Crees en la promesa de la salvación que Dios tiene para ti? Amén. Así es que gloria damos a Dios que Él creó un camino para la salvación. Un poquito atrás, en el capítulo 1, Pablo lo dijo, y me estoy encaminando para cerrar, para aterrizar este avión de esta predicación. Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. No dice el justo por las obras vivirá, no dice el justo por la ley vivirá. El justo va a vivir, ¿por qué cosa? Por poner su fe en nuestro Dios. Déjame cierro explicándote lo siguiente. Esto es muy importante. Esto que te voy a compartir es muy importante. ¿Qué significa poner nuestra fe en Dios? ¿Qué significa cuando la Escritura dice poner tu fe en Dios? Porque es a través de la fe, y solo a través de la fe, que el ser humano alcanza salvación. ¿Qué significa eso? Número 1, significa arrepentirnos de nuestros pecados. Poner la fe en Dios significa arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar la mentira por la verdad, cambiar aquello de que así me hizo Dios y así voy a vivir. No, como te haya hecho Dios, Dios te está llamando a que te arrepientas de tus pecados. No importa cuál sea tu inclinación, no importa lo que tú has hecho en el pasado. Bueno, sí importa lo que has hecho en el pasado, porque obviamente te ha afectado. Pero es importante arrepentirse de vivir un estilo de vida alejado de Dios. Eso significa arrepentirse de nuestros pecados. Es cambiar el estilo de vida, de un estilo de vida sin Dios, o un Dios que está allá de lejos, para volverme hacia un estilo de vida con Dios, poner mi confianza en Él, decirle: Señor, perdóname. Pero también significa aceptar el regalo de salvación en Cristo Jesús. Poner su fe en Dios, poner tu fe en Dios significa aceptar el regalo de salvación.
Y por último, ¿qué significa poner tu fe en Dios? Comprometerte a conocerle, a amarle y a darle a conocer. Amén. ¿Qué significa poner nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios? Significa arrepentirnos de tener a Dios desde lejos y pensar que nosotros podemos solitos sin Dios. Significa aceptar su regalo de salvación y significa conocerle, amarle y darlo a conocer. Yo quisiera que te pongas de pie para cerrar juntos, ¿te parece? Dios es un Dios bueno. Gloria a Dios que creó un camino de salvación para tu vida, pero no hay muchos caminos. ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice que todos los caminos llegan a Roma? Déjame decirte que eso fue en el pasado, hace 1500 años yo creo, o 2000 años, o 2500 años, cuando fue fundada Roma, en el año 700 antes de Jesucristo. Pero eso ya no es así. No todos los caminos llevan a Roma. De hecho, la mayoría de los caminos te alejan de Roma, te alejan de Dios. La mayoría de los caminos te alejan de Dios. Y quizás nos convenga el día de hoy alejarnos de cualquier confianza que ponemos en cosas materiales. Quizás nos convenga pedirle perdón a Dios, porque a veces pensamos que el trabajo lo es todo, inclusive que la escuela lo es todo. Y ponemos una énfasis muy grande en la escuela y que tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Espérate poquito. Sí es importante la escuela, pero no es lo más importante. La comunión que tenemos con Dios es lo más importante, porque solo de Él viene paz, salvación, gozo en la vida. Solamente un cristiano maduro es que puede vivir una vida saludable. Sí, hermano. Amén. No hay más caminos, un solo camino, y su nombre se llama Jesús. Jesús, hay un solo camino, y ese camino es a través de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Quisiera invitarte en este día a que juntos, quizás nos invite el Señor a poner nuestra fe total en nuestro Dios. Una fe no a medias, no hoy sí, mañana no. Una fe total en nuestro Dios. Y quizás nos convenga darle gloria a Dios por crear un camino para la salvación. Quiero decirte que no te lo merecías, ni yo tampoco. No merecías el regalo de salvación. Yo no merecía el regalo de salvación, pero Dios creó un camino. ¿Por qué no y gratuito? Gratis, pero no barato, porque le costó la sangre derramada en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez hoy queramos decirle al Señor: yo quiero poner mi total confianza en ti, Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por crear un camino para la salvación. Es el camino de la fe, es el camino del arrepentimiento, es el camino de entregar nuestro corazón a ti. Gracias por crear un camino. Si tú que me estás escuchando en este momento no has puesto tu confianza total, no has recibido ese regalo de salvación, se lo puedes pedir en este momento. Le puedes decir: Señor, perdóname, perdóname por mis pecados, perdóname por estar alejado, perdóname quizás por la traición, perdóname por la separación, perdóname por las decisiones erróneas que he tomado, perdóname por los abusos que he hecho, perdóname por las mentiras. Perdóname por estar alejado de ti, porque he pensado que estoy cerca de ti, pero realmente el pecado me aleja de ti. ¿Por qué no le dices en tu corazón: perdóname, Señor? Perdóname, porque el pecado siempre va a traer dolor, muerte, separación, destrucción. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Díselo en tu corazón: perdóname. Tal vez el Espíritu Santo te esté diciendo a tu corazón el pecado que has cometido. Escúchale. Escúchale. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación con nuestro Padre Celestial. Hoy es el día para decidir caminar juntos con Él hacia una vida de paz, hacia una vida de gozo, aún en medio de las tormentas. Díselo en tu corazón. Si ya tú eres salvo, dale gloria a Dios. Si ya tú recibiste a Jesús, dale gloria a Dios por este regalo maravilloso que se llama salvación
justificación. Y se logró a través de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, gracias. Gracias porque nos amaste tanto que enviaste tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por ti, por tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos como nos amaste, para poder darnos el regalo de salvación. Lo recibimos, algunos lo hemos recibido hace muchos años. Lo recibimos. Sálvanos, sé nuestro Salvador. Perdónanos, sé nuestro Salvador. Danos el derecho de ser tus hijos y el derecho de la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y decimos juntos: amén, amén, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra, por su regalo de salvación? Amén. Gracias, Señor, por tu regalo de salvación. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué no levanta las manos al cielo? Recibe la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz a ti, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos: amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No te vayas, dale un abrazo al que está a un lado. Bendice al que está a un lado. Dile qué gusto, qué gozo estar juntos adorando el nombre de nuestro Dios. Amén.